¿Por qué se hace esos 10 minutos? Porque ese estudio que hicieron en Cayetano los neumólogos pediatras demostraron que es el tiempo prudente, el tiempo necesario para que el medicamento que está en la aerocámara pueda ser absorbido, ¿no? Por eso se hace, porque responde a ese estudio, responde a esa observación. A ver. Ya, licenciada. Ok. Cuando yo les hablaba la semana pasada, cuando hablábamos un poco de manejo de la crisis asmática, yo les decía que nosotros en Cayetano teníamos un protocolo de manejo de terapia de crisis asmática, ¿no? Cuando se usa los inhaladores en pacientes que no son crónicos, en pacientes que están estables, en pacientes, tú puedes usar, ¿no? Entonces dicen salbutamol 2 puffs cada 6 horas, normal, cada 6 horas, ¿no? Salbutamol 2 puffs cada 4 horas por la primera semana, la siguiente semana 2 puffs cada 6 horas, ¿no? Esa es la indicación que te dan. Entonces ahí casi no hay ningún problema porque tienes esa indicación. Donde tienes un poquito de quizá hasta cierto punto un poquito que manejar un protocolo distinto es cuando se hace la terapia de crisis asmática. ¿Ya? Entonces, cuando llega un paciente en crisis asmática, su propio nombre lo está indicando, está llegando como un broncoespasmo que está impidiendo que ese paciente pueda respirar, ¿no? La crisis asmática puede ser leve, esa crisis asmática puede ser moderada, puede ser una crisis asmática severa. En una crisis asmática leve y en una crisis asmática moderada, casi de inicio siempre usamos la inhalación, siempre y cuando, ojo, el paciente no requiera oxígeno. ¿Ya? En la leve casi nunca va a requerir oxígeno. En la moderada en algunas veces puede requerir oxígeno. Pero si es que no requiriera, empezamos la terapia de crisis con la inhalación. Por lo mismo que les decía, el medicamento ingresa con mucha más rapidez y lo otro es que el paciente a la larga se va a ir a su casa luego de terminar la terapia de crisis. Si el paciente ha logrado, por ejemplo, manejar esa crisis, se va a ir a su casa y es bueno que el paciente también, es bueno que el paciente también, ¿no es cierto?, el paciente pueda aprender, la familia aprenda a manejar o a realizar el procedimiento de la inhalación o de la nebulización. Entonces, cuando hablamos de la terapia de crisis asmática, hablamos de este esquema. Inhalación por 3 horas, esto es el médico lo que indica. Inhalación por 3 horas, 2 puffs cada 10 minutos en la primera hora. 2 puffs cada 20 minutos en la segunda hora y 2 puffs cada 20 minutos en la tercera hora, ¿no? Algunos ya son un poco más, ya pues todos unos ya expertos los médicos y te ponen inhalación, terapia de crisis, inhalación por 3 horas, así te ponen. Y entonces ya tú sabes que el protocolo dice que a la primera hora le vas a hacer 2 puffs cada 10 minutos, a la segunda 2 puffs cada 20 minutos y a la tercera 2 puffs cada 20 minutos. ¿Sí? Entonces, en ese lapso. ¿Cómo haces tú? Haces tu plan, haces un plan de esta terapia de crisis. Vas a planificar tu terapia de crisis, así como planificamos, ¿no es cierto?, la fase de reparación. De igual manera yo planifico mi terapia de crisis. Antes de, voy a evaluar a mi paciente, voy a valorar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, respiración y patrón respiratorio, sobre todo relacionado a uso de músculos accesorios. Voy a ver si ese paciente, cuánto está su frecuencia respiratoria, cuánto está su frecuencia cardíaca, cuánto satura, si está usando o no está usando, está haciéndome o no está haciéndome tiraje, está ese pacientito con tiraje subcostal, con tiraje, con qué tipo de tiraje, qué tipo de músculos accesorios me está usando, ¿no? Entonces, se le hace la valoración, inmediatamente se inicia la terapia de crisis. Yo me voy a planificar, nosotros tenemos una hoja de manejo de terapia de crisis, en una hojita planificamos. El médico me ha indicado a las 5 de la tarde, por ejemplo, ahorita, ¿no? Entonces el médico me ha dado a las 5, ya, entonces yo empiezo la primera inhalación a las 5 de la tarde, la segunda inhalación a las 5:10,
La tercera inhalación 5:20, la segunda 5:40, la cuarta, la quinta a las 5:50 y tenemos la última a las 6 de la tarde, porque me dice por 1 hora. Entonces, de 5 a 6 cada 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que a las 5 le voy a dar 2 puffs, a las 5:10 otros 2 puffs, a las 5:20 2 puffs, a las 5:30 2 puffs, 5:40 2 puffs, 5:50 y a las 6 2 puffs, cada 10 minutos. Una vez terminado esos 2 puffs cada 10 minutos, evalúo al paciente, sobre todo la frecuencia cardíaca y la saturación. ¿Ya? Voy a evaluar ambos, lo evalúo todo, pero le voy a dar más importancia a la frecuencia cardíaca por el salbutamol, porque acuérdense que están usando salbutamol cada 10 minutos, ¿no? Entonces estamos usando una dosis un poco alta. Entonces voy a valorar cómo está el pacientito y de acuerdo a la valoración, si veo que el paciente está con mucho mayor distrés, que está desaturando, ojo, es un paciente que voy a considerar si va inmediatamente a pasar a otra terapia o es un paciente en el que voy a tener que hacer algún tipo de monitoreo mucho más continuo. ¿Ya? Entonces, 2 puffs cada 10 minutos, una vez evaluado, paso yo a la primera hora termino, nosotros siempre decimos, doctor, si primera hora concluido, decimos, ¿no? Entonces, ya muchas veces en la hojita le ponemos saturación tanto, ellos que por su cuenta ellos también evalúan, pero nosotros como enfermería en la hoja que hemos planificado, igual ponemos, ¿no? Tanto ponemos. La segunda hora, ya, si he empezado a las 6 he terminado, la segunda hora va a ser a las 6:20, a las 6:40 y a las 7. Me va a recibir 2 puffs cada 20 minutos. Y de igual manera evalúo para ver cómo está. Si es que está el pacientito igual que en la primera hora, el distrés no ha mejorado, está desaturando, inmediatamente comunico para iniciar otro tipo de terapia o iniciar con algunos fármacos más. ¿Ya? Entonces tenemos inmediatamente, y la tercera hora posterior pasa a 2 puffs cada 20 minutos, ¿no es cierto? De igual manera, a las 7 hemos terminado, 7:20, 7:40 y a las 8 termina cada 20 minutos. Esa es la forma como hacemos la terapia de crisis por inhalación. La terapia de crisis va seguida o es juntos o van de la mano con la terapia farmacológica de corticoides. Antes de empezar la inhalación, yo administro a mi paciente el corticoide, que generalmente en la crisis asmática leve va a ser por vía oral, algunas veces en la crisis asmática moderada también va a ser por vía oral. Administramos corticoide por vía oral porque necesito que el efecto terapéutico sea mayor, ¿no es cierto? Y también sea más rápido, ¿ya? Entonces, administramos y allí aprovechamos en ese espacio que hemos tenido, sobre todo en la segunda hora de cada 20 minutos, aprovechamos para hacer un poco de fisioterapia respiratoria, ¿ya? En los niñitos, que ya lo vamos a ver cómo se hace la fisioterapia en los niños pediátricos. El problema está en la nebulización. Entonces, si el paciente llega con crisis asmática moderada, crisis asmática severa, que necesita oxígeno o un paciente por cualquier otra condición necesita nebulización, entonces hay que igual hacer un plan. Igual que en la inhalación, se evalúa, se valora al paciente y se hace un plan de nebulización. ¿Cómo sería el plan de nebulización? A ver que me explique acá. A ver, ¿quién se está durmiendo? A ver, ¿qué está durmiéndose? A ver, León, ¿cómo cree, de acuerdo a este esquema, cómo sería la nebulización la primera hora, León? León. Sí, Miss. A ver, hija, ¿cómo sería? Usted va a empezar su plan a las 5 de la tarde, va a empezar su plan. Su paciente le ha llegado a las 5 con crisis asmática
severa, usted va a empezar su nebulización, ¿cómo haría? De acuerdo a este esquema. Si mi paciente Ha llegado a las 5, ¿ah? ingresa ya a las 5. Entonces, el primer puff sería No, estamos a hablando de las 5, nebulización, hija. después... Nebulización estamos hablando. ¿Ya? A ver. Ya, entonces sería 5:20. La primera nebulización. Ya. La segunda sería después de media hora, pero después, ay Dios. A ver. ¿Cómo sería? A ver, la nebulización dice. 5:20, 5:40. Yo, Miss. Natividad. A ver. Yo, Miss. A ver, Reyes. López. A ver, Yin, después López. Ya, el paciente llega a las 5. Ajá. Y vamos a nebulizar a las 5 en punto. Le damos una nebulización. ¿Ya? ¿Cómo más? La primera hora va a ser una, pero cada 20 minutos. Ya. Entonces, en la primera hora va a tener 3 nebulizaciones. ¿A qué hora? Cada Yin? 20, ¿no? Ya, ¿a qué hora? 5 en punto, una. 5 y Ya. 20, la segunda. Y 6 en punto, o ya 5:59 sería la tercera. 5:40 Entonces, sería la tercera. 5:40 sería la otra. 5:40. Claro, 5:40. 6 en punto. 20, 5:40 la tercera. Y la otra sería a las 6 6. en punto sería la otra. Ajá. 6 en ¿Ya? punto la otra. En la primera hora tendría Ya. 4 nebulizaciones, Miss. Claro, en la primera entran Así 4. es, ya, ahí. Ese es el... 6:30, a Ya. las 7. Pero ahora acá hay una observación. Hemos dicho cuánto tiempo va la nebulización. 10 ¿Cuánto minutos. tiempo dura? 10 minutos. 10 minutos. 10 10 minutos. minutos. 10 minutos. Entonces, el paciente se va a nebulizar acá 10 minutos. por 10 minutos. Se va a De nebulizar 5 de a 5:10. 5 y Ah, 10. A 5:10. 5. Y la nebulización de cada 10 minutos, ¿ahí cómo sería, mi? 10 minutos. Eso, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo se va a quedar los 10 minutos? Y le toca la siguiente 5:20. Acá hay un vacío de 10 minutos. Le tocaría 5:30, Miss, entonces. 5:30. Claro, 5:30, porque eso hay que sumarle los 10 ya. Más 20 son 5:30. A los 20 minutos, No, 30. no. los 10, 5:30 la segunda. Este es el plan que ustedes... Miss, A ver, si dice que por 10 minutos el paciente ingresa de 5 a las 5:10, termina su primera nebulización, descansa 10 minutos. ya, Luego empezaría a las 5:20, ya, 10 minutos más. así Sería, es, estaría ingresando, es de 10 en 10. así es, ya. El La solo nebulización se da 10 minutos de, o sea, se la de van a una dar, sesión Ay. para la que descanse y nebulización se la continúe van a con la dar otra. en el tiempo que han planificado ustedes. Ajá, 5, claro. 5:20, 5:40 y a las 6. Como dice su compañera acá, le van a nebulizar por 10 minutos de 5 a 5:10 y de 5:10 a 5:20 va a descansar de la nebulización. Ojo, ojo, este paciente está recibiendo nebulización porque necesita oxígeno. En esos 10 minutos, ustedes le van a poner una cánula binasal porque su paciente necesita oxígeno. De 5 a 5:10 le dan el medicamento. Pero de 5:10 a 5:20 le dan el oxígeno porque su paciente necesita oxígeno. ¿Está entendido? Sí, sí, Miss. ¿No? Sí. Muy bien. Igual acá, de 5:20 a 5:30 le dan la nebulización. Nebulización. 5:30 a 5:40 le dan el oxígeno. ¿Ya? Van colocándole. Entonces, acá es donde a veces ha estado
un poco la viveza, ¿no? Dice, ¿cómo le voy a estar poniendo oxígeno? Le voy a echar un poquito más, le voy a echar 10 centímetros de agua para que le dure hasta 5:20. No le están ayudando al paciente. El medicamento se le están disolviendo más de la cuenta. Está perjudicando. No le están dando así. Por lo tanto, su paciente puede romper el broncoespasmo. Porque el paciente necesita recibir los 5 correctos, dosis correcta, hora correcta. Entonces, ustedes por vivitos acá le van a dar más agua para asegurar y no darle. La concentración altera. Por eso es que a veces no hay mejoría y dicen qué raro, con más nebulización que no mejora el paciente. Así es, porque no le hemos dado dosis correcta, hora correcta, no le hemos dado. ¿Se dan cuenta ahora? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, en general tienen que hacer el trabajo de 5 a 5:10 medicamento, de 5:10 a 5:20 oxígeno porque lo necesita, y de 5:20 a 5:30 igual medicamento, después oxígeno, así hasta las 6 horas, estamos viendo la primera hora. A la siguiente hora ya le va a tocar de las 6, dice la segunda hora es ya cada 30 minutos, ya es menos. Entonces ya tienen a las 6, ¿no es cierto? A las 6:30. La siguiente le va a tocar 6:30. Ajá. 6:30. 6:30. Y a la siguiente ya le va a tocar a las 7. A las 7. Así es, ¿no? A la 7. segunda hora solo Entonces recibiría acá le van a dar el medicamento igual de 6 hasta acá. Le van a dar el medicamento de 6 a 6:10 y va a estar con oxígeno más tiempo, 20 minutos. 20 con minutos. oxígeno. Así es. Ese tiempo que el paciente tiene entre nebulizador, porque acá el paciente está grave, es un paciente moderado. En el paciente grave, muchas veces no es necesario o no debe hacerse durante la terapia crisis la fisioterapia respiratoria, porque es un paciente que está con un distrés marcado, un paciente que ni siquiera quiere que lo toquen porque está con distrés. Entonces, solamente lo que hacemos es, ni siquiera el paciente utiliza la vía oral, el medicamento, igual acá que en la vía inhalatoria, a esto va seguido de un medicamento, de un corticoide, de un antiinflamatorio, pero no se le da por vía inhalatoria. El corticoide, para tener un mejor efecto, se le da por vía endovenoso o por vía oral en el caso de moderado, si lo pudiera tolerar. Pero generalmente es corticoide por vía endovenoso. Se instala una vía al pacientito, al severo, no se le da ni agua, nada, porque el paciente está con un distrés, ni siquiera va a poder tomar nada, se le hidrata, inmediatamente se le inicia hidratación endovenoso. En este paciente se le deja en reposo por estas terapias de 3 crisis, inclusive yo les cuento que algunas veces se le da nebulización continua por 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que le das cada 10 minutos, cambias su nebulización. De 5 a 5:10 le vas dando su nebulización, de 5:10 a otro, nuevamente otra nebulización, a las 5:20 en el severo. Aquí nosotros manejamos en este caso 2 frasquitos, donde preparamos el medicamento, ahí manejamos 2 nebulizadores. Unos de 5 a 5:10, el primero cambiamos de 5:10 a 5:20, así manejamos con 2 porque es continuo por 1 hora en el caso de niños que tienen con crisis asmática severa. Son raras veces, pero sí se utiliza también la nebulización continua en crisis asmática severa. ¿Ya? Entonces, siempre vigilando frecuencia cardíaca, sobre todo, vigilando el estado de sensorio, porque el chico que viene con crisis asmática moderada o crisis asmática severa es un niño que por hipoxemia puede hacerte insuficiencia respiratoria, deterioro del sensorio y puede presentarte problemas definitivamente ventilatorios, ¿ya? Entonces, va de la mano tratamiento antiinflamatorio, tratamiento con broncodilatador. En el caso del pacientito leve, moderado, que digo leve, ¿no? El paciente moderado, en ese lapso que descansa acá, de cada 10 minutos, podemos hacer fisioterapia. En los niños grandecitos, porque en el pequeñito es un poco imposible.
En el niño grandecito, generalmente en el escolar, lo que hacemos es estimulación de la tos. Es de la mejor fisioterapia que hacemos. ¿Cómo estimulamos la tos? A través, definitivamente, nosotros utilizamos dos técnicas. Uno, que es, les damos a los chiquitos, incentivamos, ¿no es cierto?, a que soplen globos. Tenemos globos o mandamos comprar globo al papito, esos globos pequeñitos, y hacemos de que el niñito sople el globo. ¿Por qué niñito no le gusta soplar globo? Entonces, como los chiquitos todavía neurológicamente están bien, están despiertitos, les decimos, ya, vas a empezar, y si son varios niñitos, mejor todavía se estimulan entre ellos, le decimos carrera de quién sopla más rápido el globo. Y van a darse cuenta ahí ustedes que cuando el chiquito hace ese esfuerzo de inspiración y de expiración al momento de soplar el globo, primero expira y después inspira para botar, ahí se van a dar cuenta ustedes que el chiquito empieza como un loquito, empieza a toser. Cuando hace ese esfuerzo, empieza a toser el niño y de esa manera, entonces, como es un niño sin compromiso, le decimos al papá, traiga agüita y les damos agüita, estimulamos a que tome agüita para fluidificar secreciones, estimulamos a toser y de esa manera ayudamos. Tiene que ir las tres terapias de la mano. Fisioterapia, tiene que ir de la mano broncodilatación y corticoides, ya en ese sistema, en ese horario. ¿Dónde tenemos el problema? Como les digo, es cuando hacemos, ¿cómo hacer la fisioterapia en los chiquitos pequeñitos, en los lactantitos? En ellos funciona, porque a un niño chiquitito, tú no puedes usar los cambios posturales. En el adulto usas el cambio postural, dependiendo del lóbulo, dependiendo del área afectado, ¿no? Entonces, pero en el cambio en chiquitito, tú no puedes decir, te voy a poner el lado derecho 20 minutos, te voy a poner por 2 horas del lado izquierdo, porque chiquito ni un segundo te va a estar de ninguno de los lados. Te voy a poner en tren del embudo, te voy a poner en prora, no te va a tolerar ninguna de esas posiciones, ¿no? Entonces, lo que usamos en los chiquitos es la famosa vibropercusión, ¿no? Ya no se usa la famosa masoterapia, lo que decían, ¿no es cierto? No se usa porque hay estudios que demuestran que ha producido mayor daño, ¿no es cierto?, en los niños, ha producido más atelectasias en los niños, complicaciones, que es en este caso por broncoespasmo. Entonces, lo que usamos simplemente es vibropercusión, ¿ya? Lo que hacemos para los chiquitos lactantitos es que nos sentamos en una silla y colocamos al chiquito boquita abajo en la faldita, en nuestra faldita, y la espaldita frotamos como que estuviéramos dando masajito, toda la espaldita, masajeamos toda la espaldita, ponemos un poco lateralizado y ahí masajeamos un poco, lateralizado para el derecho, masajeamos un poco para el chiquito y de esa manera un poco para ayudar a eliminar secreciones. Pero en esos chiquitos no puedes estimular tos, en esos chiquitos no puedes hacer, pero sí puedes lograr mayor colaboración en los niños pequeños. La mejor fisioterapia, como les digo, es estimulando la tos. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de manejo de la terapia de crisis asmática? Está interesante, Miss, está bien, está claro. A ver, ¿preguntas? Sí, Miss, una preguntita. Entonces, lo que usted refiere es que entre terapia y terapia se le hace a los niñitos la estimulación, ¿no? Como de soplar el globo, todo, y de ahí ya viene... La fisioterapia, Jincito, la fisioterapia. ¿Ya? La fisioterapia que en el caso de niños se hace a través de la estimulación de la tos, ¿ya? Que es la mejor fisioterapia que podemos tener, sobre todo en los chicos grandecitos, generalmente en los niños escolares. En los preescolares, los lactantitos, como te digo, es la vibropercusión. ¿Ya? Ya. A ver. ¿Preguntas? ¿Cuándo me doy cuenta yo que un niño, esta terapia de crisis ha tenido efecto? Así conforme ustedes han evaluado al momento de iniciar la terapia de crisis, al momento que termina, ustedes tienen que evaluar. Muchas veces creen, el médico es el que evalúa en realidad porque él indica, ¿no es cierto?, el inicio o el término de la terapia de crisis.
pero ustedes jamás deben de dejar, porque son ustedes los que realizan el procedimiento, deben dejar de evaluar. No evaluarán todos los parámetros, todos los indicadores, pero por lo menos ustedes cuando estén nebulizando a un paciente, evalúen frecuencia cardíaca, evalúen lo que es su saturación, evalúen su frecuencia respiratoria, solo así se van a dar cuenta si lo que están haciendo está bien o está mal. Ya les he dicho, sáquense de la cabeza que nosotros somos simples ejecutores, olvídense, no somos simples ejecutores. Doctor, yo creo, me parece, opino, sugiero, eso debe ser el enfermero. Y los médicos, cuando tú eres así, los médicos son muy felices. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor respaldo. Ellos, es bien cierto, ellos se sienten saberlotodos porque nosotros les hemos hecho sentir saberlotodos, pero ellos no son saberlotodos. Nosotros también sabemos todo lo que nos concierne como enfermeros, pero hay que estar constante, ahí hay que evaluar, porque si yo lo evalúo solo ya terminé, doctor, ya terminó, eso no es mi trabajo es, doctor, ya terminó la primera hora, ese paciente está nebulizando, está saturando 93, doctor, un punto menos que al inicio, doctor, ese paciente tiene mayor trabajo respiratorio, doctor, evalúelo, por favor, que debe pasar quizá, si está con, por ejemplo, inhalador, quizá, yo sugiero, doctor, que pase mejor a nebulización y le damos apoyo oxigenatorio, ¿no? Entonces, cosa que es otra cosa distinta. Doctor, yo sugiero que ese pacientito pase a la unidad de shock trauma porque es un paciente que son 2 horas de terapia de crisis y no está respondiendo, ¿no? Entonces, es otra cosa distinta a que recién nos demos cuenta a la tercera hora que el paciente no ha mejorado. ¿Ya? Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta cuando hacemos manejo de estos protocolos, manejos de estas terapias. Todo va de la mano con la valoración del paciente. Preguntas de las dos, de inhalación y de nebulización. A ver. Me hizo una consulta. A ver, ¿quién está preguntando? Miranda. Te escucho, Miranda. Me acuerdo, ¿de qué manera nosotros podemos abordar de repente en la calle a un niño que está con una crisis de asma? De repente en el momento no se tiene su nebulizador. No. O algo a la mano. Un niño, ya lo dijimos, que una crisis asmática es broncoespasmo. Definitivamente, si no tienes un broncodilatador, lo único que vas a ayudar en la calle, lo primero que vas a tener que hacer es llevarlo a un hospital. Mientras tú te demores, mientras llegas, es mantenerlo en una posición adecuada. Inclusive, yo les cuento, nosotros teníamos un niño que lo conocíamos y vivía ahí por Fiori, me parece que era el chiquito. Nosotros lo conocíamos desde que tenía 5 añitos, si mal no recuerdo. 5 añitos, lo conocimos justo por la crisis asmática. El primer año vino con sus papitos por la crisis asmática, lo trajeron sus papás, chiquito y hacía una crisis asmática severa todo el tiempo, ese chiquito, daba pena en ese niño. Venía con crisis asmáticas a los 5 añitos, con papá, con mamá, casi continuo, lo veíamos, creo que al año lo veíamos casi, por no decir cada 2 meses al chiquito lo veíamos en el hospital. Segundo año, a la edad de 6 años, igual con mamá, con papá, igual continuo, con mamá y con papá, en un consultorio, a pesar que el chico tenía un manejo así regular, en consulta externa, un manejo controlado, pero igualito el chiquito hacía sus crisis asmáticas severas. 6 años, 7 años, igual con mamá y con papá. 8 años ya veíamos que venía algunas crisis, venía con mamá, otras crisis con papá. 9 años ya solamente con mamá. A la edad de 10 años ese chiquito ya vino solamente solo, venía solo cuando tenía su crisis. A veces ya venía con lo que tú me refieres, ya con el inhalador en 0, ya por eso hacía su crisis rápido, porque ese chico estaba abandonado. Como mamá y papá, por el problema de la enfermedad del hijo y quizá muchos más problemas, mamá y papá se separaron. No se separaron, entonces cuando mamá y papá se separaron, definitivamente ya no asumieron la enfermedad del hijo para poder ayudarlo mejor. Entonces este chico ya también se hizo un niño
que se iba a la calle, un chiquito que salía a la calle. Yo recuerdo muy bien que a los 10 años lo perdimos a este niño. Llegó a los 10 años en una posición, los chiquitos asmáticos tienen una posición muy característica, te llegan encorvaditos como queriendo disminuir esa capacidad de su caja torácica porque les falta oxígeno. O sea, uno cuando tiene algún problema de oxigenación, uno quiere disminuir esa capacidad, por eso como que te encorvas porque quieres disminuir esa capacidad para jalar oxígeno. Así llegó el chiquito, me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Justo fue en el turno. Llegó así encorvado, doblado, el niñito solito vino caminando. Llegó caminando, el inhalador como siempre en cero, todo cochinito, todo su inhalador, todo, ambos inhaladores en cero, su corticoide que tenía y su salbutamol en nada. Entonces lo subimos a la camilla inmediatamente, hicimos de todo y el niño llegó muy mal, el chiquito murió en nuestras manos, murió en nuestras narices, murió entonces. Los chiquitos cuando están haciendo crisis asmática tienen una posición característica, es una posición doblado y es una posición como que necesitan y quieren el oxígeno. No sé si alguno de ustedes ha tenido ahora de ver la posibilidad de ver pacientes con COVID que sufren por oxígeno, similares en el caso de una crisis asmática. Esa sed, esa necesidad de oxígeno es la misma que se observa en los chicos de crisis asmática. Es la misma. Esa posición, esa necesidad, esa sensación de ahogo. Esa misma sensación es la que tú observas en una crisis asmática. Entonces, si tú ves un niño con una crisis asmática, con crisis asmática estamos hablando, lo primero, porque no hay nada que lo va a ayudar, no hay nada que lo va a ayudar más que un broncodilatador, ya que le manejes, que le des llévalo al hospital en una posición así, no puedes ni siquiera enderezarlo porque le va a faltar el oxígeno, porque cuando él amplía su caja torácica le falta oxígeno. Entonces ya él tiene por eso esa posición media encorvadita, porque fisiológicamente se ha ido adaptando. En el caso de los chiquitos que son crisis asmáticas leves, que están empezando, lo que te va a avisar que puede estar siendo crisis asmática es la tos. La tos que esté continua, la tos que esté seguidita en niños que tienen antecedentes de broncoespasmo, te indica. Entonces, igual, si es que tienes en casa, inicia terapia de crisis. Si es que es un niño que conoces o es un niño que puedes tener acceso y ves que tiene inhalador, iníciale su terapia de crisis. 1 hora, 2 horas controlando y si puedes llévalo a un hospital porque no hay nadie mejor. Nuestro sistema dice que quien tiene que indicar, quien tiene que controlar, quien tiene que manejar, quien tiene que indicar la farmacología es el médico. Entonces llévalo y es mejor porque el chico se te puede complicar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Licenciada, pero también creo que hay casos en el que el paciente, con el pasar del tiempo, llevas un buen tratamiento que llega a tener una vida normal, ¿verdad? La crisis asmática no se cura, pero se controla. ¿Ya? Entonces, lo bueno de la crisis asmática es que, del asma, no la crisis asmática, sino el asma, es que si tú estás en control, y que hemos dicho que la crisis asmática es una respuesta a un alergeno. Entonces, si tú te liberas de ese alergeno, tienes tu casa mucho más limpia, no hay ácaros, no hay polvo, y puede hacer que el ácaro o el polvo que es en tu casa sea el elemento detonante de la crisis asmática, y si tú estás fuera, definitivamente la crisis asmática lo puedes controlar. Inmediatamente a veces cuando tus broncos se inflaman, tus bronquios se hiperactivan, entonces puedes volver a presentar una crisis asmática. Con los años, sí, la crisis asmática en algunos desaparece, ¿no? Porque reaccionan a algún tipo de anticuerpo frente al alergeno que ha estado produciendo esa reacción alérgica. ¿Ya? Entonces, la crisis asmática es una reacción alérgica a nivel bronquial frente a cualquier sustancia extraña, ¿no? No sé, muchas veces dicen, por ejemplo, ¿no? Acá en Lima dicen, ¿no? Entonces, es un asmático porque vive cerca al mar y lo vamos a llevar más lejos del mar, lo traen para acá, para Chosica, ¿no? O dicen, lo vamos a llevar a la sierra y se va a curar.
lo han sacado del alergeno que produce, pero puede ser que allá, si ustedes no tienen cuidado, no manejan un buen estado de higiene, donde sea que se baja hoja, se va a huancayo, se va a chosica, ustedes, ¿no? El chico puede reaccionar de frente a ese alergeno. Hay que tener cuidado, son respuestas a alergenos. No se cura, sí se controla, ¿ya? Ustedes deben haber escuchado del famoso EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Es resultado de estas crisis asmáticas, del asma, que no han sido controladas. El EPOC se ha ido formando ese bronquio, se ha ido deteriorando, ¿no es cierto? Se ha vuelto crónico, se ha hecho obstructivo crónico todo el bronquiolos porque no se ha manejado esta enfermedad. Entonces, cuando la familia muchas veces les han indicado la nebulización, el inhalador les indican, después del manejo de la crisis por 2 semanas, generalmente para mantenimiento, les indican, ya no le voy a dar porque ya está bien, y lo cortan. Lo que están haciendo es simplemente, ¿no es cierto?, están haciendo que ese proceso inflamatorio pueda volver a presentarse, y de una manera u otra a la larga podemos crear ciertos cuadros de obstrucción crónica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con algunos tratamientos. El tratamiento farmacológico, ustedes saben que responden a investigaciones. ¿Tienen errores? Sí. ¿Tienen fallas? Sí. ¿Tienen efectos adversos? Sí. Pero es científicamente aceptado. Entonces, entre lo que hagas y lo que no hagas, como nosotros decimos, muchas veces es mejor pecar de exceso que no hacer nada, y con el tiempo recién tener efectos que no has querido o que pudiste haber, ¿no es cierto?, manejado mejor, ¿ya? Hay que dar a estos chicos abundante agua, hay que manejarlos de la manera, como les vuelvo a decir, tratar de identificar el alergeno que está provocando que haga un broncoespasmo. No hay inicio de crisis asmática. Ojo, no existe inicio de crisis asmáticas. La crisis asmática es o no es, pero no hay inicios. El doctor me ha dicho que sí se puede curar porque es inicio falso. No existe inicio de crisis asmática, ¿ya? El niñito menor de 3 años, cuando se cierra el pechito, se cierra su bronquio, no dicen que sea crisis asmática. Está haciendo un broncoespasmo, pero este chiquito puede hacer asma en algún momento, ¿ya? Puede hacer asma. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Claro, licenciada, una consulta más, disculpe. En cuanto al asma, también involucra lo que es el estrés. Sí, también, así es. La crisis asmática también se intensifica o es uno de los factores que predispone a que se pueda presentar el estrés emocional. Y yo les cuento este chiquito que yo les contaba, por ejemplo, que se murió en nuestras narices. Es un chiquito que ya a raíz de que su mamá, su papá empezaron a tener problemas, este chiquito venía a la emergencia mucho más continuo. Ya si su presencia antes era cada 2 meses, por decirles, ya en los últimos años era casi cada semana, era cada 15, ya lo conocíamos, estaba entrando, jalado su bolsita, solito entraba jalado, y de verdad que daba pena este chico, daba mucha pena. A veces detrás de él llegaba la mamá buscándolo, ya sabía la mamá que lo iba a encontrar en el hospital, era más amigo de los médicos que de su propia familia. A veces venía y se quedaba en el hospital, estaba de alta, se quedaba 2 días más, así se quedaba, porque en el hospital lo consentían, pues. En el hospital los médicos, todos los médicos, como lo conocían, lo consentían, le daban una cosita, otra cosita, le compraban zapatillas. Ese chiquito vivió así buen tiempo en el hospital. Pero el niño que se acostumbra, que tiene problemas, se acostumbra a vivir en la calle, pues. Entonces eso fue el problema de este muchacho, de verdad que daba mucha pena. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Licenciada, una consulta. ¿Tiene que ver con referencia al asma con el sistema inmune? Sí. Claro. Nosotros